Buenas tardes. Una vez más aquí, en 40 días de oración para el bien de nuestro país por medio del internet. Llegándoles a ustedes desde el suroeste de la Florida, ciudad de Fort Myers. Mi nombre es Carlos Sánchez, pastor de Outreach Ministries de Cristo, continuando aquí en básicamente la segunda parte de lo que vieron en el de ayer, que fue otra vez recapitulando ciertas cosas acerca de quién es Dios, qué Dios hace, sus atributos, cómo lo podemos describir, y hablamos un poquito sobre la fe, la cual es necesaria para la salvación, es necesaria para entender en nuestra limitación de quién Dios es y qué hace en nuestras vidas. Bueno, una vez más la que íbamos hablando de la fe. Y hay un tema que es como difícil para personas de fe, inclusive, porque no hay maneras de explicar ciertas cosas de Dios. Sí podemos usar los atributos, y los atributos nos llevan a cierta conclusión de que Dios todo lo puede. Pero entonces cuando llegamos a la manera que Dios se manifiesta a la humanidad, y tenemos un término que se llama Trinidad. ¿Cuál es el problema? Que la palabra Trinidad literalmente no se encuentra en la Biblia. Pero la Biblia nos describe tres personas en las cuales Dios se manifiesta. Entonces, Trinidad viene de tres. Y un Dios que es omnipotente puede ser tres personas y un Dios. ¿Lo necesito entender perfectamente? No. ¿Necesito tomar fe? Sí. Y explicamos cómo ciertas cosas que no entendemos pueden ser y son verdades. Y que no necesariamente en mi lógica, en mi intelecto, en mi manera de ser y entender, voy a tener una perfecta explicación de lo que dijimos la vez pasada, que es sobrenatural. Nosotros somos naturales y esto es sobrenatural, porque estamos hablando de algo divino, algo de Dios, algo de un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que yo no puedo en mi pequeña entendimiento comparado a Dios entenderlo 100%. Pero cuando Dios me da lo que llamamos la fe, y Dios me explica que ciertas cosas, hay ciertos misterios que yo no puedo entender, porque Él es mayor, obviamente. Yo no soy ninguna de esas cosas. Yo no puedo hacerlo todo. Yo no estoy en todas partes. Yo no lo sé todo. Entonces, Dios sí. Y nos revela lo que sí entendemos, que es la santa palabra, la inspiración a 40 autores, 66 libros que llamamos la Biblia. Y Él se da a conocer por medio de esa Biblia. Y nos explica que Él se revela al hombre en tres personas: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿son tres dioses o son un Dios? Un Dios revelado en tres personas. Vamos a tocar primero una
una cita bíblica donde Dios nos dice que Él es uno. Y eso va a ser en Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio quiere decir repaso de la ley de Moisés. Deutero en el griego quiere decirse tú, y nomio se refiere a la ley. Entonces, Deuteronomio no es una repetición de los primeros 4 libros de la Escritura, que son Génesis, Éxodos, Levíticos y Números, pero una recapitulación. ¿Y cómo se da? Se nos da a nosotros por el Espíritu de Dios, por medio de su siervo Moisés. Moisés es uno de los autores, el autor de esos 5 libros que acabamos de decir, porque él es usado por Dios, por inspiración de Dios, para escribir todos esos libros. Y en el capítulo 6, versículo 4, Dios dice: oye, oh Israel, el Señor su Dios es un Señor. Entonces, si Él es uno, ¿de qué estamos hablando? Una vez más, yo sé que esto es difícil, y yo sé que cuando estamos hablando de cosas divinas, no es necesariamente lo más fácil para nosotros. Pero sí podemos, como dijimos antes, por medio de la fe, llegar a cierto entendimiento que Dios puso por medio de una persona humana, de la manera que Él sabe que la podríamos entender. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y después, claro, continúa en el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces nos dice que ese es uno. Entonces en este verso, Moisés le recuerda a la gente de Israel que en ese tiempo están en un viaje a la tierra prometida, viniendo, siendo libertados de Egipto y yendo a donde Dios mandó a Moisés a llevar a su gente, a su pueblo de Israel, a esa tierra prometida. Como nota vamos a decir, en una nota que se encuentra en una publicación de Thomas Nelson, etc., Israel estaba viviendo en un mundo de idolatría y las naciones eran politeístas. Ok. Monoteísta. Mono es uno. Poli son varios. Teos o teísta se refiere a un Dios. Monoteo, monoteísta o politeísta. Entonces, las naciones alrededor eran politeístas. Entonces, el mensaje que la nación de Israel iba a proyectar hacia el mundo era el mensaje de la unidad, de que Dios es uno. Entonces, Israel fue bendecido por Dios en este tiempo hasta que Israel empezó a casarse y a intercasarse con mujeres que no eran de la misma creencia. Y
trayéndolas, incorporándolas en una sociedad judía. Y vemos esto también cuando vayamos un poquito más allá, veremos que esa fue una de las fallas de Salomón. Salomón, hijo de David, el rey David. Y que de ahí muchos dioses entraron en Israel, en la sociedad de Israel. Y obviamente Dios no le complacía. Bueno, entonces no nos aislemos de lo que empezamos a hablar de la Trinidad. Históricamente la Iglesia ha venido que Dios existe en una Trinidad santa. Ahora, esta doctrina, ¿qué es doctrina? Doctrina es una fundación esencial en la cual se basa una fe o una religión. Son puntos incambiables, estrictos, mencionados, y son las bases de las cuales viene lo que está sobre estas columnas o bases que se llaman doctrinas. Entonces, esta doctrina, este conocimiento de Dios, es otra revelación bíblica que nos enseña más acerca de Dios. Hay muchas personas que no les gusta y créanme que esto no es fácil. No es fácil, es un poquito complicado y mucha gente se aísla y le tiene miedo a predicar sobre esto y yo no seré el mejor porque no es una cosa fácil. Entonces lo que yo hago es trato de por medio de lo que está en la Escritura poner en perspectiva por medio de lo que Dios dice el entendimiento. Y ahora como no tengo sino menos ahorita de 30 minutos, les voy a decir honestamente, no hay un hombre que pueda completamente explicar la Trinidad. Por mucho tiempo los estudiantes, los teólogos, los que se dedican su vida a estudiar la palabra de Dios, llegan a una conclusión que esto es una enseñanza bíblica misteriosa. Entonces, la verdad es que es incomprensible porque nosotros somos de una persona. Sí, yo estoy compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Pero en el cuerpo, alma y espíritu de Dios son similares, pero son dos personas distintas y un Dios verdadero. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, en Isaías 55, capítulo 55, del 8 al 9? Estamos hablando de que nosotros siendo humanos, siendo limitados, siendo personas que tienen un entendimiento, lógica, etcétera, intelecto limitado, entender ciertas cosas de Dios no van a ser posibles. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Por ejemplo, Isaías 55, capítulo, de versos del 8 al 9, Dios nos dice. Entonces vayamos a Isaías, aquí mi Biblia, perdón. Isaías, les dije capítulo 55, es uno de los mayores profetas, extendido, y los versos del 8 al 9. Y nos explica Dios en su palabra, dice, verso 8, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Y continúa en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, lo que el Señor nos trata de decir en eso, que nosotros tenemos limitaciones y no somos Dios. Y que como Él es, como Él piensa, como Él razona, es una cosa, y tenemos una parte, cuando habla entre cielo y tierra, una diferencia, una separación muy grande entre la creación y el creador. Entonces lo que estamos diciendo, que no trates de comprensivamente entender en lo natural algo que es sobrenatural, pero que sí practiques la fe y le pidas a Dios que te ayude en el entendimiento, porque si tú no crees en la Trinidad, en un Dios de la Trinidad, tú no eres o siguiente o cristiano o una persona que puede decir es evangélica o sigue las enseñanzas de la Biblia. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, que sí fue una persona que estuvo muy bien educada, él era antes fariseo, no era creyente, educado muy bien. Nos dice que, por ejemplo, uno de sus profesores fue Gamaliel, en ese tiempo uno de las mentes más brillantes, y él fue su discípulo y su estudiante bajo él, fue el profesor. Él escribe en la primera de Corintios, en el capítulo 13, primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 12, nos dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos a cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanezcan en la fe. Bueno, etc. Entonces, tengo un entendimiento comprensivo, entendimiento completo de la Trinidad. No. Pero lo creo por medio de la fe. Sí. Entonces, por ejemplo, examinemos. Este es un tema muy largo y muy comprensivo, pero vamos a examinar las razones por las cuales creemos en la Trinidad como una seña en nuestra fe, en nuestro corazón, y decimos desde lo más profundo, alabamos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos por ejemplo, a Webster. Webster define la Trinidad diciendo: la unión de tres personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una divinidad. De ahí que todos tres son un Dios como sustancia, pero en individualidad, personas completas. Mientras apreciamos a Webster, Webster escribió el diccionario, es un autor, una persona muy inteligente, pero no importa cómo alguien defina o trate de definir eso, y parece que todavía le falta algo, y va a faltar algo. Otra persona que trató de hacer esto dijo: la doctrina de la Trinidad dice que hay un Dios que es uno en substancia o en esencia, pero tres en personalidad. Pero esto no quiere decir tres
Dios independientes existen como uno, pero tres personas iguales, coeterno, inseparable, independiente, pero eternamente unidos en una esencia absoluta y contundente. Entonces, es difícil definir la Trinidad o comprender por qué creemos en Dios de esta manera. Bueno, voy a tratar de decirles algo. Por ejemplo, los evangélicos, aquellos que creemos, yo me considero evangélico, que creemos en la doctrina de la Trinidad y porque nosotros creemos en el Evangelio que toda la Biblia es completamente cierta y verdadera, desde Génesis hasta Revelación. Y creemos en la doctrina porque la Biblia nos enseña, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, y creemos en ella completamente, no en un verso, no en un pasaje, no en un capítulo, sino que toda la Biblia, los 66 libros completos, soportan, apoyan y nos muestran esta doctrina. Entonces acuérdense, la palabra Trinidad no la vas a encontrar, pero la vas a encontrar la existencia en esencia de un Dios que se revela, que se muestra, que se deja revelar, perdón la repetición, en tres personas distintas, pero un Dios solo. Y esas personas son individuales. Mucha gente dice, bueno, es como el agua el agua puede formarse sólida en un pedazo de hielo, vapor, después de que se le aplica calor, se vaporiza y está en un estado líquido, son tres estados. Pero eso tampoco explica cómo un Dios completamente separado es tres personas. Pero entonces tenemos que tener la palabra de Dios y la creemos. Y de ahí tomamos esa explicación como Dios nos la da, definimos y vamos a encontrar muchos pasajes específicos en que Dios revela a esas personas, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y a medida que se estudian estos pasajes, se estudian yendo precepto, por capítulo, por verso, tú vas a encontrar la aseguranza que viene con énfasis igual, que hay un solo Dios, una esencia divina, un ser, pero tres personas. También aprendemos en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, la unidad de Dios, que es un ser divino en una esencia, y esta unidad posee absoluta divinidad en cada persona, divinidad igual. Y aunque sean tres, continúa siendo un Dios. A veces se piensa en toda la sinceridad que podemos aprender algo por nuestro gobierno, que tiene tres ramas. Decimos que es un gobierno, pero tiene la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y como estamos hablando para tiempos de votar y de nacional y de gobierno, entonces tenemos un gobierno que es operado por tres diferentes ramas. Ejecutiva, que es el presidente, legislativa, que es el Congreso, y judicial, que son las cortes. Un gobierno. Entonces, cada de estas
ramas es federal, pero son tres funciones distintas. Son tres responsabilidades distintas, pero de todos modos es un gobierno federal. Y gracias a Dios es uno, porque tener más que uno sería mucho. Pero inclusive si usamos este ejemplo, yo estoy entendiendo que no es uno que llega a la altura y a la definición que podíamos llegar a una descripción exacta y contundente y lógica, etcétera, para describir una cosa que es un misterio. Para describir misterio, majestad y la realidad de un Dios divino, poderoso y una Trinidad. Pero continuaremos y continuaré a tratarlo de hacer para ayudar a nuestra gente. El Nuevo Testamento nos habla mucho. Por ejemplo, mientras todos pueden que tengamos muchas preguntas, la palabra, las escrituras, nos habla muy claramente de la realidad de la cabeza, digamos, la cabeza de la Trinidad siendo por responsabilidad del Padre, la cabeza. Si tú fueras, por ejemplo, me toca correr y a lo mejor seguir en esta serie del Espíritu Santo, entonces vayamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vamos a Mateo, al capítulo 3 y versículo 16 y 17. Estamos hablando del bautizo. El bautizo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús, en el verso 16 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Entonces tenemos a Jesús en cuerpo, Jesús el Hijo Dios. El Espíritu se aparece y desciende sobre el Hijo. Dos, Espíritu, Jesús, en forma de paloma venía sobre él. Y 17, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí tenemos un ejemplo en un lugar, en un tiempo distinto, donde se manifiestan tres personas. Volvemos aquí cerrando con esto. Jesús sale del Jordán, el Espíritu que desciende como una paloma sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre comendando a su Hijo, a Cristo. Tres divinidades, tres personas, un Dios en esencia, iguales en toda potestad, omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Bueno, cerremos aquí porque no podemos continuar, tenemos ya limitaciones del tiempo. Orando por ustedes, cada uno de los que nos escucha. Padre Santo, que tú le reveles por medio de la fe a cada persona que está interesada en un Dios tan precioso, tan magnífico, tan omnipotente,
que nos permita abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender esa revelación por medio de la fe que nos quiere dar y así cambiar nuestra mente y nuestro corazón, nos transforma, nos hace, nos ayuda y nos lleva a ser las personas que Él nos formó para ser. Gracias Padre Santo, en nombre de Jesús, gracias a la Iglesia del Sureste de la Florida, hermanos y hermanas en Cristo, a todos los que nos escuchan, Dios les guarde, les bendiga, les provea en toda necesidad. Hasta la próxima, Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries de Cristo en Fort Myers, Florida. Bendiciones a todos, hasta la próxima.